Bienvenidos familia del canal. Hoy vamos a hacer un video nuevo, pero más que un video o que una receta, hoy vamos a cocinar los dos arroces más famosos de la cocina cubana. Vamos a hacer arroz con gris y moros y cristianos. Dos recetas diferentes. Pues mira que sí, son dos recetas diferentes. Una cosa es arroz con gris, que no se llama arroz con gris, se llama arroz con gris sin ese, y el otro se llama moros y cristianos. Son dos cosas diferentes. Uno del oriente de Cuba, el arroz con gris del oriente de Cuba. Con gris es una palabra que viene del haitiano y es muy del oriente de Cuba. Y el arroz, el moro y cristiano, es mucho más extendido en la parte occidental. Son dos recetas diferentes, con productos diferentes, con ingredientes diferentes y con líneas de sabores diferentes. A lo mejor no lo sabías y llevas toda tu vida comiendo arroz con gris o moro y cristiano pensando que uno es otro o el otro es otro. Pues acá te vamos a enseñar, si te quedas hasta el final del video, a hacer los dos arroces. Primera y gran diferencia, de varias diferencias que tiene la receta. El arroz con gris se hace con frijoles colorados. Tiene un millón de nombres más, pero en Cuba se le llaman frijoles colorados. Y el moro y cristiano se hace con frijoles negros. Lo primero que vamos a hacer es poner a ablandar los frijoles, ¿ok? Yo tengo estos frijoles acá que ustedes ven, están en remojo desde hace 24 horas, pueden ser 24 horas o hasta 2 horas para que se preablanden, y los vamos a ablandar en olla de presión. Vamos a cocinar 250 gramos de frijoles para cada una de las recetas. Vamos a ponerlos los dos a ablandar en olla de presión. Esto me va a tomar unos 20-25 minutos, depende de la dureza del frijol, puede tomar un poco más. Con esta cantidad de agua tiene que llegar más o menos 4 o 5 dedos por encima del nivel de los frijoles. Pero alto acá un momentico familia, porque aquí aparece la segunda gran diferencia en la elaboración de los arroces, ¿ok? Acá tengo los frijoles colorados que los ablandé con agua simplemente y están sencillamente ahí ablandándose, ¿ok? Así se hace para los frijoles colorados. Para los frijoles negros que se van a usar en el moro y cristiano hay que añadir acá algunos ingredientes. Vamos a añadir acá un pimiento verde picado en cuadritos, ají pimiento verde. Vamos a añadir una hojita de laurel y vamos a añadir una cucharada de sal. Tengo las dos ollas sin presión. Vamos a ver los frijoles. Van a ver que están listos. ¿Por qué digo que están listos? Si se fijan acá, mira, el frijol está completo, pero si lo aprieto está blandito. Ahí el frijol está listo. No se puede ablandar más que eso. Tanto los colorados, o los rojos, como los negros, igual. Si lo aprieto está blandito y está completo. En ese punto están listos los frijoles. Antes de hacer el sofrito vamos a hacer algo que es súper importante, que tienen que hacer también. Voy a separar los frijoles del caldo, ¿ok? Vamos a arrancar a hacer los dos sofritos. Y aquí la otra gran diferencia, los dos sofritos no son iguales. Como ustedes ven, tengo dos calderos, voy a hacer dos sofritos. Y acá tengo uno donde yo eché 350 gramos o 300 gramos de carne de cerdo picadita así, carnita de cerdo entreverada que tiene que tener grasa, tiene que tener carne, y la cociné un poquito, ¿ok? En este punto comienzo a hacer los dos sofritos, ¿ok? En este caldero con la carne cruda voy a hacer el sofrito del moros y cristiano, ¿ok? Y acá en este caldero voy a hacer el sofrito del arroz con gris, ¿ok? El arroz con gris lo voy a hacer simplemente con grasa o con aceite, ¿ok? Para el moro y cristiano echamos una cebolla completa picada en brumada y echo un ají verde, pimiento, también picado en cuadritos. Para el arroz con gris vamos a echar 50 gramos de grasa de cerdo. Esta es la receta original, pero pueden hacerlo con aceite también, no hay problema. Vamos a echar una cebolla picada en cuadritos. Y vamos a echar a cocinar también nuestro ají, pero en este caso el ají es ají rojo, ají pimiento rojo. Como ven, ya la cebolla cambió de color, está cocinada en los dos sofritos. Voy a echar las demás especies oscuras, el ajo para que no se me queme y la sal. Recuerden que esta sal es a gusto y hay que tener en cuenta que estos sofritos forman parte del arroz, así que hay que tener en cuenta que esta sal va a estar en el arroz también. Añadimos 2 dientes de ajo a cada uno de los sofritos. Añadimos una hojita de laurel a cada uno. Añadimos una cucharadita de comino cada uno. Y añadimos una cucharadita de orégano. Ajo cocinado, sin que se queme. 3 minutos después están listos los sofritos. Vamos a montar el arroz o los arroces.
Voy a montar primero el moro y cristiano. Acá tengo el sofrito de moro y cristiano. Y se recuerden que cociné una tacita, son 250 gramos de frijoles negros, ¿ok? Y los tengo acá, yo los separé el líquido. Los voy a echar todos acá, voy a ocupar todo, incluido el adobo que tenía. Acá ahora, en esta mezcla de los frijoles con el sofrito, voy a echar el líquido, la cantidad de líquido que voy a echar para mi arroz. O sea, si usted cocinó, aquí está la medida para que siempre todos los arroces, tanto el con gris como el moro y cristiano, te queden bien. Si echaste una de esta cantidad, o sea, 250 gramos de frijoles, tienes que echar 2 de arroz, ¿ok? Por lo tanto, si voy a echar, como les dije, 2 latitas de arroz, ¿ok? Voy a echar también la misma cantidad de caldo de frijoles. Voy a echar 1, 2. El proceso para el arroz con gris es exactamente igual que el que hicimos para moros y cristianos. Tapamos y dejamos hasta que rompa a hervir. Una vez que el líquido esté hirviendo, paso a echar el arroz. Y vamos a echar el arroz también para el con gris. Igual de la misma manera, hirviendo el arroz. Igual lo removemos. Y seguimos cocinando a fuego alto hasta que se gaste el agua. ¿Okay? Cuando el agua llegue a nivel de ras con el arroz, bajamos el arroz y lo dejamos cocinar lentamente al vapor. Voy a añadir un poco de sal. Es a gusto la sal. Acuérdense que ya echamos sal, por lo tanto no hay que echar tanta. Con un poquito está bien. Y aquí lo tapo y lo dejo que baje el nivel del líquido. Cuando baje el nivel del líquido, como ya les dije, bajamos el fuego y lo dejamos cocinar al vapor. El moro y cristiano, que va un poquito más adelantado, ya me gastó el agua, está al nivel del arroz. Entonces en este punto lo que tengo que hacer es lo tapo, lo bajo a fuego mínimo, a fuego muy bajito, lo más bajito que pueda, y lo voy a dejar que él cocine ahí con el vapor. ¿Okay? Lo mismo vamos a hacer para el arroz con gris cuando se seque arriba completamente. Acá están los 2 arroces terminados de cocinar al vapor. Lo movemos con un tenedor y ya está blandito, ya están listos. Están listos ambos. Así que vamos a pasar a dar el toque final. Paso final de cada uno de los 2 arroces. Son diferentes los 2 pasos. Este paso, si quieren, lo pueden hacer o no. Yo se los recomiendo porque este paso hace realmente brillar la receta. Vamos a terminar primero nuestro moro y cristiano. Es un sartén a fuego medio. Echamos un par de cucharadas de grasa de cerdo. Si no tienes grasa de cerdo, de aceite. Un par de dientes de ajo. Los voy a pasar por el aceite y voy a aromatizar el aceite. Lo que voy a hacer es solamente aromatizar. Retiramos el ajo del aceite. Ya está aromatizado, no hace falta más que eso. Un poco más se te quema y no conviene. Y pasamos a tomar este aceite ya aromatizado y echarlo por encima de nuestro arroz, de nuestro moro y cristianos. Movemos por última vez. Y este arroz está totalmente listo. Lo tapo, voy a pasar a terminar mi arroz con gris. Me disculpan, se me olvidó un paso y un ingrediente. El moros y cristiano lleva 10 mililitros de vinagre al final para también aromatizar. Y ahora, de verdad, sí está listo. Paso a brillar y a terminar mi arroz con gris. El mismo procedimiento, un par de cucharadas de aceite caliente, pero acá voy a añadir 250 gramos de chicharrones que yo había hecho previamente. ¿Ok? Y aquí voy a añadir los 2 dientes de ajo para aromatizar a chicharrones y aromatizar además un poco con ajo el aceite. Ya el ajo cambió de color, ya me aromatizó, ya aportó su aroma al aceite. Ya está el aceite con los chicharrones y lo vamos a pasar a agregar directamente sobre mi arroz con gris. Lo echamos, movemos, mezclamos y está listo mi arroz con gris. Lo tapo, lo dejo que termine de aprovechar el calor y apago el fogón. Están listos los 2 arroces. Veamos cómo quedó esto. Vamos, aquí arroz con gris.
Miren esto. Qué espectacular. Wow, espectacular. Muy bueno, muy bueno. Y ahora, moros y cristianos. ¿Cómo quedó? Oh, espectacular. Miren. Aquí nuestro moros y cristianos. Excelente. Paso a servirlos. Acabo de probar los dos arroces. Están espectaculares, ¿ok? Entonces ya tenemos claro acá, dejamos claro qué cosa es el congrí cubano y qué cosa es el moro y cristiano cubano, ¿ok? Pero al margen de esto, al margen de todo esto, hay algo muy importante. Estos dos arroces forman parte de la culinaria cubana, de la culinaria de nuestros abuelos, de la culinaria de nuestras madres. O sea, esto es acervo cultural puro de Cuba. Llámenlo como quieran, pero acá en este canal les dijimos cómo se hace cada uno. Si les gustó el video, síganos para poder seguir haciendo más recetas nuevas y nuevos videos. Muchas gracias. Nos vemos, familia.